La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta. José Manuel García, en esta jornada a la que nos encontramos, bienvenido. ¿Qué tal, compañera? Vamos a ver si hoy tenemos suerte con la línea, José. Vamos a cruzar los dedos y a ver si somos capaces, ¿verdad?, de poder llegar hasta Sevilla, donde te encuentras, para escucharte en esta jornada, en este día, esta nueva semana, porque seguro que nos traes temas muy interesantes y algunos de muchísima actualidad, José. Sí, efectivamente, porque esta semana, fíjate, vamos a hablar de lo que son fenómenos paranormales y de personas que necesitan ayuda. Cuando hablamos de esos fenómenos paranormales, por temas de ahogamiento y también debido a la trascendencia que tuvo la intervención en la que hablamos del humanoide de Cartaya, que también fue publicado por el diario Huelva Intervención, pues nos vamos a dedicar hoy a hablar también del fenómeno OVNI, de nuevos avistamientos que se han visto en Huelva, y que, bueno, es posible que nuestros oyentes tengan alguna información o incluso hayan sido testigos de ese mismo fenómeno. Sí. Pero comienzo por esa familia que necesita ayuda. Una familia que tiene y vive un clima complicado, un clima de miedo, de terror, porque ella me comentaba que esos problemas comenzaron de una forma muy discreta, que eran casi imperceptibles. Eran pequeñas cosas, bueno, que hacían que los proyectos o determinadas metas a corto plazo pues no les salieran bien, y normalmente lo atribuyes a la mala suerte, a oye, que no estaba para ti, a que se había metido otra persona y lo había conseguido antes que tú, y eso, bueno, pues eran las explicaciones que le daban en ese momento, pero que luego, a medida que fue corriendo y pasando el tiempo, lo que parecían una serie de contratiempos, de piedras en el camino, se acabó convirtiendo en algo más, en algo que empezó a originarle a la familia problemas más importantes, problemas mayores, y también un sufrimiento porque, según me decían, había fuerzas oscuras que estaban actuando contra ellos. Y ahí capta toda mi atención, porque inicialmente que una familia se ponga en contacto conmigo porque los proyectos no le salen bien o porque el negocio va mal, bueno, yo me imagino por qué contacta conmigo, me imagino por qué ese afán por tratar de contarme su problema, pero cuando me hablaron de fuerzas oscuras, hablábamos ya de magia negra, de ahogamiento, que eso es mucho más complicado y sí entra dentro del terreno de lo sobrenatural. La historia llega a mis manos a través de una oyente fiel de este programa de radio, quien, apelando a la confianza y a los valores que ella me comentó, que habían decía que quería compartir un poco la experiencia que ella tenía y el testimonio. Es una carta escrita que todavía tengo y que de los sucesos a los que ella se ha visto abocada, sino que también a la desesperación que hay de quien no encuentra respuestas a los problemas que está teniendo en su vida cotidiana y que teme estar reviviendo un pasado que ya había dejado atrás. Y me voy a explicar. La familia relata que todo comenzó cuando hay un cambio radical en la actitud de una de sus hijas. A medida que van creciendo, los niños van cambiando. Cuando son pequeños, como yo digo, los llevamos a cualquier sitio. Se puede hacer y deshacer con ellos, y cuando llega la etapa adulta, pues, o más adolescente, más rebelde, pues nos es más difícil tirar de ellos y la actitud incluso cambia, ¿no? Cuando tienen 5 años decimos qué ganas tengo de que tengas 20 años, y cuando tienes 20 años decimos aquello de que o lo bien que estabas con 5 años, ¿no? Entonces, claro, ese cambio es el que ellos notan muchísimo en una de las hijas. Y sin que hubiera un detonante aparente, esta chica comienza a distanciarse de sus padres, de sus hermanos, y los esfuerzos por acercarse a ella, por tratar de hacer actividades conjuntas,
por tratar de hacer cosas que implicara a toda la familia o acercarla un poco más a lo que era el núcleo familiar. Eso lo único que provocó es un mayor alejamiento. Y bueno, hubo un giro inesperado en esa actitud que se radicalizó aún más, que sembró de preocupación a esa familia, que sin embargo, bueno, pues no sería la única señal de que algo estaba ocurriendo. Simultáneamente a todo ello, ocurrió que comenzaron a surgir problemas en el negocio familiar. Lo que antes había funcionado bien, con cierta normalidad, teniendo en cuenta los tiempos que corren, que si las pandemias, que si el confinamiento, que si diferentes vicisitudes de la vida que ha afectado a muchos por igual y que afortunadamente hoy, muchos años después o casi 5 años después, se va saliendo. Lo que al principio parecían esos pequeños contratiempos de los que antes te hablaba, pues pronto se convirtió en una sucesión de inconvenientes extraños, tal y como lo describen los mismos protagonistas. A pesar de buscar soluciones en diferentes áreas, las respuestas siempre eran iguales. Esto es muy raro, esto no debería. Ajenas a la familia, notaron que había una acumulación de situaciones inusuales, de mala suerte, ¿no? De poner un toldo en la tienda porque el anterior había tirado un vecino una colilla que no sabía, por lo tanto, o te lo paga el seguro o te lo pagas tú, poner el toldo nuevo y 2 días después volverse a quemar. Volver a poner el toldo, un toldo nuevo y 2 días después volverse a quemar de nuevo. Es decir, cosas que eran tremendamente extrañas, puesto que además son tipos de toldos que también tienen un tratamiento ignífugo y sin embargo ardían. Con el paso de los meses y con las complicaciones que tenían, pues todo se fue diversificando aún un poco más. Problemas administrativos que ya eran inexplicables, cosas que reclamaba la administración pública que se habían pagado y que, bueno, debido a errores informáticos, pues tenías que volver a demostrar que realmente habías pagado ese recibo, por lo cual hacías que perdieras el día o que tuvieras preocupaciones o inspecciones que se le hacían cuando todo estaba en orden y le sacaban algún fallo que resultaba ser mínimo, pero que te obligaba a parar el comercio hasta que no estuvieran solucionados. Errores recurrentes que nunca habían tampoco presentado fallos y que eran obstáculos y que creaban una situación de estrés lo suficientemente fuerte como para hacer que esas personas tuvieran ya tensiones familiares que iban aumentando con discusiones que, según relata su protagonista, no tenía un motivo claro. Y ellos estaban viviendo para solucionar problemas, comentaba, cuando lo que querían era vivir y disfrutar, trabajar para vivir y disfrutar, dejando entrever la sensación de agotamiento que ya tenían encima. Claro, esto es un poco la crónica de los hechos de una forma objetiva, pero todo esto empieza a recordarle a una situación que vivieron años atrás y que vivieron una situación similar. En aquella ocasión descubrieron que sus problemas estaban vinculados por prácticas de artes oscuras realizadas por terceras personas con intenciones dañinas y que evidentemente estas prácticas se realizaron hace más de una década. Yo a esta familia la acabo de conocer, no tengo nada que ver con aquel primer caso, y esas prácticas dañinas pues les iba mermando cada día más y era una situación que se parecía. Y con la ayuda de un vidente serio, me subrayó, lograron superar aquellas adversidades, pero ahora nuevamente se estaban enfrentando a lo que parecía una repetición de esos mismos patrones que no cuentan con en este momento una persona de confianza que les pueda ayudar, que los guíe. Y esa conexión con el pasado se ha intensificado y ha ido haciendo que la preocupación crezca, puesto que en aquellos momentos lo pasaron muy mal y ahora lo están llevando a considerar que no se trata de simples casualidades o de una mala racha, como le han querido decir, sino que vienen añadidos, vienen provocados por ese ahojamiento, ese mal de ojo,
que ellos indican que se les está haciendo. Y a mí, esta persona, una mujer que se le veía bastante angustiada, me decía textualmente que querían vivir con los problemas que les pertenezcan, pero no con los que otros les impongan, y menos que sean malas personas, enfatizando el deseo de recuperar la normalidad en su vida profesional, pero también familiar. La propia familia reconoce que en su entorno más cercano han escuchado de historias de ahogamiento, de mal de ojo, de maldiciones, y que ellos nunca imaginaron que podría ser víctima nuevamente de ellas. Y bueno, es un testimonio cargado de angustia, que es un grito de ayuda para encontrar la claridad en medio de esta confusión, de este caos en el que vive. Y ante esta situación, nuestro oyente pues recurrió a mí con un objetivo claro: encontrar a alguien con experiencia y seriedad que pueda guiarlo, que evidentemente no soy yo, porque yo soy un periodista simplemente que escribe o investiga estos temas, pero yo no quito ahogamientos o maldiciones, o presuntos ahogamientos o presuntas maldiciones. Y ahora lo que se han centrado en buscar a un medium, a un vidente, a un experto, apuntando siempre implícitamente, aunque no de forma explícita, a Rafael de Alba, que les pueda ayudar y que tenga buenas referencias y una capacidad para analizar lo que está ocurriendo. Y en su carta la familia lo deja claro, que no quieren sensacionalismo ni soluciones superficiales, que solamente necesitan ayuda real para esclarecer lo que les sucede y recuperar la paz, que en muchas ocasiones es tan importante en el seno de una familia. Historias como estas que nos recuerdan que, aunque vivimos en un mundo dominado por la lógica y la razón, la ciencia, la tecnología, todavía hay hoy fenómenos que escapan a nuestra comprensión, ya sea desde una perspectiva sobrenatural o como una forma de simbolizar los problemas emocionales a los que nos enfrentamos, y que estos relatos nos llevan a cuestionar lo que entendemos como normal, aquello que creemos como normal y que puede que lo vamos asimilando tanto día a día, poco a poco, en ocasiones eso que nosotros llamamos normal pues se puede escapar un poco precisamente de esa tónica. La historia que actualmente se está desarrollando está lejos de resolverse. Yo me he permitido el lujo de ponerlo en contacto a la familia con Rafael de Alba, de contarle a Rafael de Alba un poco lo que hay, lo que tienen, de que sigan esos consejos que él le puede dar, y que creo que puede ser la persona más idónea para arrojar luz sobre todo lo que le está ocurriendo, y que es un caso que no tiene respuesta. Es de las pocas veces que concurro en este espacio radiofónico en Radio Cartaya y que no tengo respuesta. Pero las respuestas creo que le corresponde al tiempo de ir poniéndolas en su sitio. Y también que es importante de que nuestro buen amigo Rafael de Alba, que en muchas ocasiones ha demostrado de su amplia capacidad mediúmica, pueda ayudar a estas personas, incluso que con algún consejo se vean liberados de ese mal de ojo que según la familia, les afecta, y que a día de hoy pues sigue siendo la principal preocupación de una persona. Muchas veces se dice de estos temas que es que se cobra, que es que se hace una forma de negocio de todo ello, y yo nuevamente lo reitero: yo no cobro por esto, yo no cobro por investigar, yo no cobro por muchos de los artículos que ven escritos, y mucho menos, por ejemplo, en Huelva Información no cobro nada. Por hacer esta intervención semanal en Radio Cartaya yo no cobro nada, Rafael de Alba no cobra nada, y yo igualmente pues tampoco lo hago. Con lo cual, que las personas que quieran y que tengan a bien de ponerse en contacto con nosotros con un problema, bien a través de mi correo electrónico, bien a través de WhatsApp, bien a través de la redacción del periódico, o bien a través de la redacción de la radio, pues que sepan que primero se les va a dar el mejor servicio, el más profesional y seguro, que está absolutamente libre de gastos para su bolsillo, que en los tiempos que corren también es una ayudita. Eso como primer tema que quería hablar y que creo que es importante. Como segundo tema, tenemos que irnos a revivir el fenómeno OVNI nuevamente, porque en la noche del pasado 3 de febrero
va a quedar en la memoria de diferentes vecinos onubenses de Huelva que aseguran haber sido testigos de un fenómeno inexplicable en el cielo. Eran alrededor de las 11:48 minutos de la noche, no alrededor, era esa hora justa, cuando un objeto volador no identificado, un ovni, fue visto en diferentes puntos de la ciudad, generando sorpresa y desconcierto entre aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo. Según relataron diversos testigos a lo que es mi persona, el objeto se desplazaba a una gran velocidad y emitía una luz intensa de una tonalidad azulada blanquecina que iban en intermitencia a tonos blancos y rojos. Es decir, pasaba del azul al rojo pasando por el blanco. Estaba, sí, a Carmen Rodríguez paseando a mi perro, el último paseíto para que se desahogara el animal de sus necesidades físicas y ya subirlo a casa a dormir, cuando vimos una luz muy fuerte que se movía de forma inconstante, de forma alocada, aunque yo lo he puesto como errática, en el cielo. No era ni un avión, ni un dron, nada por el estilo, y se desplazaba de una forma impredecible. Otro testigo, Manuel Sánchez, quien se encontraba en la zona del muelle, describió la experiencia como algo salido de una película de ciencia ficción, y es que debió de impactarle mucho. Primero pensó que era una estrella fugaz, que se detuvo en el aire, y luego, bueno, lo primero que hay que saber es que una estrella fugaz no tiene marchas como un coche, no va en cuarta y baja segunda o se queda parada, mete primera y sale andando, ¿no? Sino que simplemente aquello tiene una velocidad constante en el cielo, por eso son estrellas fugaces que salen y que de alguna forma, bueno, a una velocidad increíble en dirección al mar, ya que estaba en el muelle, y que él decía que nunca había visto nada igual. Las redes sociales, igualmente se puso un mensaje por parte de uno de los testigos, que luego fue borrado por esa mala costumbre que tienen algunas personas que tienen poca educación y menos vergüenza, de reírse de quien vive este tipo de experiencias. Es decir, a ver si somos un poquito más maduros y cuando una persona pone un testimonio de este tipo en redes sociales, no sale el típico sinvergüenza que lo que hace es reírse de la persona, ¿no? Porque que le ruega a Dios que a él nunca o a ella nunca le ocurra algo así, porque a lo mejor hay gente que se van a reír y no le va a hacer tanta gracia. Entonces, los testigos, consultando si usuarios de X, de Twitter o Facebook habían podido ver algo igual, algo relacionado con este ovni, pues simplemente elevaron esa consulta. Un fenómeno que se mantuvo visible durante aproximadamente 3 minutos antes de desaparecer sin dejar rastro. Y al principio pensó que era una bengala, pero su movimiento no era el natural. Subía hacia el cielo, bajaba, se movía de derecha a izquierda, cuando una bengala lo normal es que suba y baje, ya está. Y el color iba alternándose, tal y como comentaba al inicio, del azul al rojo, pasando por el blanco. Para intentar de arrojar algo de luz sobre estos fenómenos, nos pusimos en contacto con un astrónomo aficionado, que aunque yo le diga aficionado, es bastante profesional, José Luis Camacho, que revisó diferentes vídeos que nos han hecho llegar, que no se ven bien, si no los hubiera colgado en YouTube o en redes sociales, pero que en algunos casos él decía que estos avistamientos pueden explicarse por fenómenos astronómicos como meteoritos e incluso globos sonda. Sin embargo, hay detalles en esas grabaciones, como los cambios bruscos de dirección, que resultan difíciles de explicar y mucho más de justificar desde un punto de vista convencional. Igualmente, no me detuve en un astrónomo, entre comillas, aficionado, sino en fuentes del aeropuerto de Sevilla, que aseguraron que no se había registrado tráfico aéreo inusual en la zona a esa hora. Y por su parte, sabiendo que Huelva está en un corredor aéreo, sabiendo que fuentes extraoficiales de la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, habían descartado, y repito, extraoficiales, que se trataba de un fenómeno meteorológico o de un rayo globular o reflejos en las nubes altas. Era algo que, de haberse producido así, un rayo globular, un fenómeno meteorológico, reflejos en las nubes altas, era precisamente, y se hubiera visto por parte de miles de personas y no de solo 4 testigos que son los que tuvieron la oportunidad de verlo.
Y este no es el primer avistamiento que se ha comunicado en la provincia de Huelva en estos últimos años. Hay varios fenómenos similares que han sido documentados, aunque sin explicaciones concluyentes. Uno de esos episodios fue el ocurrido en agosto del 2018, cuando vecinos de Punta Umbría dijeron haber visto un objeto esférico que parecía cambiar de color, y en aquella ocasión tampoco se encontró una explicación definitiva a dicho fenómeno. La comunidad ufológica, es decir, los aficionados a los ovnis, que siempre están atentas a este tipo de sucesos, han comenzado a buscar más testimonios, a analizar imágenes que se les ha hecho llegar de una forma privada, y algunos expertos en ufología sostienen que este tipo de avistamientos podrían estar relacionados con pruebas militares secretas del INTA, del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, que se encuentra en el Arenosillo, en Mazagón, y otros creen que se trata de tecnología de origen desconocido, entre comillas, viendo en ese desconocido origen extraterrestre, que no seré yo quien abogue por ella, porque me resulta también bastante abrumadora, ¿verdad? A día de hoy no se puede descartar nada. En los últimos años ha habido numerosos informes en todo tipo de sitios del mundo de objetos que presentan maniobras imposibles para nuestra tecnología humana. Y prueba de ello es lo que los medios de comunicación están publicando, y que tiene como epicentro, por ejemplo, a los Estados Unidos, con los famosos Dropnis. Mientras tanto, los testigos de este tipo de hecho, sucedido el 3 de febrero, pues tienen una prueba de lo inusual, una prueba del misterio, una prueba de lo increíble que se puede ver en el cielo y que se escapa a nuestra comprensión, y que por ahora el fenómeno ovni en el cielo de Huelva sigue siendo un auténtico misterio, y el enigma del objeto luminoso sigue sin resolverse. Por lo tanto, nunca mejor dicho aquello de objeto volador no identificado. Son hechos ocurridos en la provincia de Huelva que, como vemos, sigue siendo uno de los epicentros del misterio en Andalucía. Es verdad, llevas toda la razón. Fíjate, has empezado hablando de algo tan importante, José Manuel, como que una familia pida ayuda, ¿verdad? ¿Hasta qué punto deben de estar pasándolo mal, pues, para solicitar esa ayuda, verdad? Pues sí, a mí la verdad es que la sensación que me dio es que estas personas lo estaban pasando muy mal. Uh-huh. Y que era un SOS sincero, ¿eh? Sí. Y a mí basta que me pidan ayuda, tú lo sabes. Sí. Yo colaboro mucho con asociaciones de animales, con asociaciones de autismo, de cáncer, porque de alguna forma, bueno, pues considero que cualquier ayuda desinteresada, altruista, es poca para poder ayudar a otras personas, ¿no? Al final es lo que nos diferencia, ser una buena persona o simplemente pasar por esta vida de una forma egoísta. Verdad. Y qué interesante esos testimonios de esas personas, y qué valientes a la hora de colgarlo en redes sociales con nombre y apellido y decir, oye, he visto esto, alguien más lo ha visto, ¿verdad? Porque hay que ser valiente. Totalmente. Sobre todo como están las redes sociales, sí, que comentaba anteriormente, bueno, hay muchos pabilados que se ríen de estas cosas y que lo único que muestra es su enciclopédica en cultura. Pues sí. Simplemente. En fin. De estas cosas uno no se puede reír porque es que mañana te puede tocar a ti. Uf, además de verdad, así es. Y ese día a lo mejor le hace menos gracia. Se te quita la risa. O ese día a lo mejor busca ayuda y se le cierran las puertas. Claro, así es. Que también es posible. También es posible. Qué interesante, José Manuel, me ha encantado escucharte como siempre en el día, en todas las semanas, pero hoy especialmente, sobre todo por ese toque tan cercano a nosotros y tan reciente, porque es que hace cuestión de nada. José Manuel, ¿hay mucho movimiento en el cielo o yo estoy un poco paranoica con este tema? No, hay movimiento, hay mucho movimiento en el cielo. Sí, ¿verdad? Hay mucho movimiento, que yo creo que también se están aprovechando para hacer prácticas con nuevas tecnologías para decir que son ovnis. Siempre es mejor creer en ovnis que creer en experimentos, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Y bueno, la verdad es que nos vamos a encontrar con que en la actualidad son muchos
los avistamientos que se están produciendo. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos tratándole de buscarle una explicación de alguna forma, quién sabe. Qué bonito es tu trabajo, sin duda. Muchísimas gracias, José Manuel García, por estar con nosotros una semana más. Bueno, para aquella persona que se acaba de incorporar, oye, ¿dónde te pueden seguir? En redes sociales, básicamente, a través de garciabautista.net o josemanuelgarcia.net, josemanuelgarciabautista.com, y como redes sociales José Manuel García Bautista. Yo soy más simple que el mecanismo de un chupe. y luego pues también a través de Twitter en @jmgbautista. A partir de ahí, bueno, pues van a tener muchísimos enlaces, muchísima información, y si se quieren poner en contacto conmigo, pues las vías de comunicación están abiertas. Muchísimas gracias. Feliz semana. Hasta la próxima. Compañera, muchas besito. Gracias. Hasta la semana próxima. Adiós. Un beso. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta.